seguimos, ¿no?, trabajando ciertos aspectos, entramos en el capítulo 9. Más que entramos, esto es una parte del capítulo 9, ya hemos hablado de la irradiación de la acción, una serie de cosas, pero me gustaría rematar, ¿no?, ese trabajo previo que hicimos con el texto, desde la propia puntuación de ese texto con el que estamos trabajando, porque no la tenía previamente, el entendimiento de en cuántos grupos fónicos se divide y qué me aporta eso, ¿no?, cómo me va aportando la comprensión como más milimétrica de ese texto, y luego ya la incorporación finalmente de lo que yo vengo a llamar el texto oculto, ¿no?, o el texto no escrito, o el texto que se eliminó previamente. Obvio, lo he repetido ya en la fase anterior, ese texto oculto es muy subjetivo, o sea, lo único que requiere es un poco de la intuición y de ese sentido también lógico, que todo lo que yo añada a ese texto pueda parecer propio del texto, aun a riesgo de no estar para nada a la altura de quien lo escribió originalmente, pero como eso realmente lo que a mí me aclara, lo que a mí me aporta es toda esa densidad de enlaces, toda esa importancia que tienen los enlaces en la línea prosódica del propio decir. O sea, todo lo que tendemos a la sustancialidad, más allá de que unos seamos más barrocos que otros, menos escuetos, pero esa sustancialidad, que es ya de cada uno, ¿no?, hasta qué punto uno puede ser sustancial, es porque podemos decir muchas más cosas de las que decimos en lo que estamos diciendo, pero vamos a la síntesis. Entonces, todo lo que no decimos, que podríamos haber dicho, sería ese texto oculto. Y ahora entramos en esta, que yo de algún modo lo propondría como la fase cuarta, ¿no?, de todo esto. O sea, primero puntúo si no está puntuado, luego hago la división en grupos fónicos, después le añado ese texto oculto que me hace, entiendo yo, asentar, como enganchar o afianzar más el texto original. Y ahora esto sería una cuarta fase, donde aparece lo indicativo, lo explicativo, lo planteado, ¿no?, por el propio texto. O sea, el texto podría responder a preguntas diversas, ¿no?, cada momento del texto. Y esto es lo que voy a plantear ahora. Con el texto siempre estoy tratando de indicar algo, de señalar algo, de plantear algo, de explicar algo. El texto siempre lleva toda una carga en ese sentido. Y esa carga también es interesante, entiendo, deducirla. Y la manera más viable y más operativa de deducirla es a través de preguntas. O sea, ¿qué preguntas? ¿A qué preguntas responde cada parte del texto? Yo he planteado estas, también esas son muy particulares, ¿no? O sea, le surgen a uno, pues de por sí, y además en función de su inspiración, en función del momento en que lo haga, siempre es revisable, siempre es modificable. Entonces todo eso es importante. Pero, ¿qué me aporta? Yo creo que me aporta, sobre todo, realmente lo que estoy dirigiendo con lo que digo, a qué me estoy refiriendo y por qué me estoy refiriendo a eso que me refiero, y por lo tanto va a consolidar más aún toda esa base sustentatoria con la que he ido construyendo el discurso básico de ese texto. O sea, lo que sería el armado de la acción mínima necesaria de ese texto. Por lo tanto, bueno, aquí simplemente voy a hacer un apunte. Claro, esto que muchas veces se plantea, ¿no?, como texto neutro, que eso ya lo explico en algún apartado del libro, es obviamente contrario a la propia naturaleza del texto, porque el texto siempre significa, y el texto siempre plantea, el texto siempre propone. Otra cosa es que yo vaya más lejos de lo que tengo que ir, pero el texto es como una carretera que tú tienes que ir por ella. Luego, cómo vayas por ella, en cuanto a qué vehículo, en cuanto a qué velocidades, en cuanto a
a toda una serie de cosas, ya sería como todo el desarrollo expresivo de ese texto. Pero ese texto te obliga a ser caminado por una ruta propia, que sería lo primero que deducimos de él. Y esa sería la mínima acción necesaria, que es la que estamos construyendo con todo este tipo de aportaciones. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Yo he planteado pues esta serie de preguntas. La primera pregunta, ¿no?, a la que responde lo primero que dice el texto. Dice, ¿qué es lo que me ha ocurrido desde que estoy contigo? ¿Qué es lo que me ha ocurrido desde que estoy contigo? Que todo en mí es instrumento tuyo. Otra pregunta, ¿y hasta dónde ha sido así? Y todo lo que de mí ha salido, o sea, hasta ese punto. ¿Y qué he hecho yo por ti? ¿Qué he hecho yo por ti? Para ti he matado y he parido, eso he hecho por ti. ¿Y en qué me he convertido? Me he convertido en yo, tu perra, tu puta, yo. ¿Y hasta dónde ha sido así? ¿Y cuánto te he ayudado? Pues fíjate, ¿no? Yo, peldaño de la escalera de tu gloria. ¿Y qué he permitido obrando así? Me he dejado, ¿no?, ungir por tus excrementos, ungida por tus excrementos. ¿Y de qué estoy totalmente manchada y finalmente soy yo? Sangre de tus enemigos. De eso estoy manchada y soy yo, ¿no? Como la portadora de las manchas de la sangre de tus enemigos, que luego, como se ve, fundamentalmente era mi familia. Él, Jasón, coge el vellocino de oro, ayudado por Medea, de la Cólquide, y mata a parte de su familia y a su pueblo. Entonces estas palabras yo creo que aclaran y enfocan todavía más lo que es la acción de ese texto. ¿Y qué he sido capaz de hacer por ti y hasta dónde te he podido favorecer? ¿No? Y si quisieras con sus intestinos trenzar una corona alrededor de tus sienes, tuyos son. ¿Y yo con qué me he quedado de todo lo que te he dado y has conseguido? Mis bienes, las imágenes de los masacrados. ¿Y con qué también? Los gritos de los torturados, mi propiedad. ¿Y qué veo ahora que ha ocurrido desde que me entregué a ti? Desde que dejé la Cólquide. ¿Y qué veo ahora que ha ocurrido desde que me entregué a ti? Desde que dejé la Cólquide, mi patria, siguiendo tu rastro ensangrentado con sangre de los míos, hacia mi nueva patria. La traición, ciega ante las imágenes, sorda ante los gritos estaba yo. ¿Y cuándo se me han abierto los ojos? Hasta que tú desgarraste la red tejida con mi placer y el tuyo, que fue nuestro hogar. ¿Y cómo me siento en este momento? Ahora, mi exilio. Me siento exiliada, ¿no? Bueno, esto serían a modo, unas posibles preguntas a las que el texto responde. Que si yo me las hago, voy, ¿no?, en esto que estamos planteando, cada vez consolidando más ese texto de base. Que ya no es realmente algo que me esté pidiendo el enfoque que yo voy a darle creativo a ese trabajo. Es algo que me está pidiendo el propio texto, no es ya lo que yo voy a enfocar con él. Obviamente, cuanto más claro, sólido y nítido queda el texto, más estoy, por decirlo así, en disposición de liberar mi acción con él.